Saludamos al doctor Miguel Arias. El doctor Arias fue juez de lo penal de la SUAY. Hoy es un abogado en libre ejercicio. Doctor Arias, muy buenos días. El Consejo de la Judicatura nuevamente en el ojo de la tormenta, intentando regir la administración del derecho y la justicia en Ecuador. Explíquenos los alcances de esta polémica decisión que le ha merecido al Consejo de la Judicatura un llamado de atención desde la Corte Nacional de la Justicia. Una especie de enfrentamiento entre los dos organismos se ha generado por este hecho. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente parece que la institucionalidad en el país ha caído en una especie de agujero y no toca límite. Por donde quiera que se observe, la institucionalidad adolece del límite, el básico de la credibilidad. La estructura constitucional se define en la medida en que los derechos fundamentales de las personas son respetadas y fundamentalmente por los jueces, quienes tienen la potestad de administrar justicia. Por eso es que se ha concebido un Estado constitucional con funciones previamente definidas. El Ejecutivo con las suyas, el Legislativo con las suyas y el Poder Judicial con las suyas. El problema radica en que el Consejo de la Judicatura ha pretendido arrogarse facultades que no las tiene. En este momento ha emitido dos resoluciones, la 108 y la 109, o la 109 y 110, en la que se sale del contexto constitucional del ámbito de sus facultades. El artículo 181 de la Constitución de la República determina cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura y señala definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Es decir, necesitamos más salas de audiencias, necesitamos una logística tecnológica. Logísticas, administrativas, esencialmente. Exactamente. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, administrar la carrera y la profesionalización judicial y velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. ¿Y cómo se entendería de que la Judicatura esté pidiendo que la imprescriptibilidad de determinados delitos que fueron aprobados en la consulta popular rijan retroactivamente? Es una arbitrariedad sin nombre. Primero porque hemos visto que no tiene la potestad, no tiene la facultad, se está arrogando facultades que no las tiene. Y eso podría servir incluso para un proceso penal cuando alguien ingresa en el ámbito del que no está facultado. Es como si el alcalde de Cuenca quisiera juzgar a una persona y ponerle con prisión preventiva. No tiene esas facultades, cada quien con lo suyo. Pero de otro lado también es una aberración desde el punto de vista jurídico, porque por un lado está pretendiendo realizar una interpretación del mandato popular en la consulta de febrero, que se pronunció masivamente por la imprescriptibilidad de los delitos de naturaleza sexual. Y decimos, ¿por qué es una aberración jurídica? Por un lado, porque esa potestad le corresponde a la Corte Constitucional, por un lado. De otro lado, hay principios universales básicos que guían la administración de justicia. Estos principios básicos son lo que se conoce como las normas del debido proceso. Y una norma del debido proceso, sin lugar a dudas, es el principio de legalidad que consagra el artículo 76.3 de la Constitución, que señala que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal. Es lo que se conoce como principio de legalidad, es decir, que este momento en que se comete una infracción vulnerando un derecho fundamental, un bien jurídico protegido, en ese momento se le juzga con una norma, con un tipo penal que está vigente y con un sistema procesal vigente. No puede aplicarse con efecto retroactivo a pretexto de interpretar el mandato popular. ¿Qué es lo que dijo el mandato popular concretamente? El mandato popular se pronuncia por la imprescriptibilidad de los delitos de naturaleza sexual. Es decir que desde que se reforme la Constitución, porque requiere una reforma de la Constitución, porque la única excepcionalidad para la imprescriptibilidad de los delitos es en los delitos de peculado, de cohecho y concusión, pero no así en los demás delitos. Entonces debería mediar una reforma constitucional y luego una reforma legal también. Es decir, que no puede el Consejo de la Judicatura, como hemos visto, por las facultades que no le han sido atribuidas, tratar de interpretar este mandato popular. Y luego,
y luego pretender romper un principio básico que está contenido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Este principio de indubio pro reo, que es el que precisamente fija el límite para todo juzgamiento. Toda norma regirá para lo venidero, no puede aplicarse con principio retroactivo, con una sola excepción. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas, señalan que se puede aplicar con efecto retroactivo solo cuando le beneficie al procesado o al reo. En este caso, no estamos frente a una interpretación que le favorezca a una persona que habría cometido un delito de naturaleza sexual. Lo que estamos viendo en el Consejo de la Judicatura, y parto yo del análisis desde la declaración que hace uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, indicando que es el momento histórico para responder al mandato popular. ¿Momento histórico para qué? Para pretender trascender por lo que no han podido hacer hasta ahora. ¿No podría leerse esto como una especie de populismo penal? Estrictamente es eso porque lamentablemente nosotros vamos observando que las decisiones se hacen a lobo de caballo, ¿no? Es decir, a salto de la necesidad, un derecho de emergencia que se denomina en la doctrina, porque el pueblo evidentemente es el que presiona ciertos cambios. Desde luego que la ley no tiene que mantenerse inmóvil, porque la esencia humana mismo, los actos humanos están en cambio, en transformación permanente, pero es esta institucionalidad, hablemos de los legisladores como tal, que deben captar esta esencia y la necesidad de ir imponiendo nuevos tipos penales. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico va imponiendo comisión de delitos que antes ni siquiera se podían imaginar, como son los delitos que se cometen a través del Internet, por medios electrónicos, etcétera, etcétera. Alguien que iba a sacar dinero y le pone una tarjeta falsa, etcétera, antes no era ni siquiera imaginable esa circunstancia. Entonces, esas nuevas situaciones de la vida cotidiana imponen al legislador una revisión del ordenamiento jurídico y dar una transformación. Es decir, desde que en un momento determinado los actos que se consideraban lesivos en un medio determinado para una sociedad, en ese tiempo concreto debían ser legislados. No nos olvidemos, por ejemplo, que una conducta que era considerada penal, punible, reprochable desde el punto de vista jurídico, era el hecho de la homosexualidad, por ejemplo. Los homosexuales eran penados y perseguidos, pero eso evidentemente ahora ya es más bien aberrante desde todo punto de vista alguien que tenga una postura contraria a una libertad sexual. Ahora, refresquemos el texto de la pregunta 4, que era la de la imprescriptibilidad de delitos sexuales. Señalaba, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Habría que leer también el anexo 4, usted lo habrá hecho. En todo caso, doctor Arias, si es que este texto tal como está ha llevado a la enmienda, si es que induce dudas en cuanto a sus alcances, ¿quién debería interpretarlo o qué organismo debería interpretarlo? La Corte Constitucional es el único organismo que está llamado a realizar una interpretación desde todo punto de vista del ordenamiento jurídico. Emergentemente, por la anomia que existe precisamente por la ausencia de jueces de la Corte Constitucional, de manera emergente podría ser el Pleno de la Corte Nacional que emita una resolución que podría guiar transitoriamente la administración de justicia. El Consejo de la Judicatura se estaría arrogando funciones. Exactamente, son funciones que no les compete, y yo creo que por respeto a la seguridad jurídica no se puede permitir que personas que no tienen este tipo de atribuciones se pretendan a título de complacerse con el pueblo para que les señalen que ellos han sido prácticamente los que han sabido interpretar esta voluntad popular, sigan haciendo las barbaridades que están cometiendo. Ahora, hay otro tema que resulta fundamental, entendemos, en materia de derecho, que es este de la retroactividad. ¿Cómo, en qué circunstancias debe funcionar? Hay un principio básico que se llama tempus regit actum, es decir, que todos los actos deben ser juzgados, como dice la Constitución, con un principio de legalidad, con todo el ordenamiento que está vigente al momento de la comisión de un delito. Por ejemplo, recordemos nosotros que los delitos migratorios no estaban señalados en la ley.
¿no? El tráfico ilegal de personas, el tráfico ilegal de migrantes, no estaba contemplado como tal, sino incluido dentro de los delitos de estafa, ¿verdad? Y tenía una pena, una sanción concreta, era una sanción con pena privativa de libertad, le impusieron de 6 años de reclusión menor. Pero luego, precisamente ante la presión social, al observar que el fenómeno era cada vez más lesivo, que muchas personas morían en alta mar, habían embarcaciones que zozobraban precisamente, causando cientos de víctimas en este proceso de migración ilegal. Entonces el legislador se vio obligado, otra vez por presión social, con un derecho penal de emergencia, con un populismo penal, a adecuar un ordenamiento jurídico y a crear un ordenamiento jurídico diferente. Entonces, este principio legal no podría ser el nuevo, el que se impone desde el momento en que se dispone un nuevo tipo penal. No puede ser utilizado para juzgar los actos que se realizaron antes de la vigencia del ordenamiento jurídico nuevo. El nuevo tipo penal rige solo para lo venidero, para lo ulterior. No puede aplicarse una norma sobreviniente a un acto que fue cometido con anterioridad a la vigencia de esa norma. Es lo que se conoce como principio de legalidad o como principio tempus regit actum. En esta especie de polémica que se ha abierto entre estos dos organismos, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ¿cómo se debería actuar? ¿Cómo se debe dirimir? ¿O es que la Corte Nacional de Justicia tiene la autoridad para imponer su criterio? Por supuesto, ya es hora de que el Poder Judicial, ya es hora de que la función judicial asuma ya esa facultad que la tiene precisamente por mandato constitucional. ¿Quién debe regir los actos jurisdiccionales? Es el órgano mayor. Y el organismo mayor de los actos jurisdiccionales, sin lugar a dudas, es la Corte Nacional de Justicia, no el órgano administrativo. El problema está en que, durante el tiempo del correísmo, este Consejo de la Judicatura se ha erigido más allá que en el Poder Judicial como tal, al extremo de que se han cambiado incluso las denominaciones que la Constitución las ha definido. Ya no hay Corte Nacional de Justicia, sino hay unidad judicial. Esa es una barbaridad porque debe la Corte Nacional salir por los fueros y defender esa autonomía y ponerle en su sitio al Consejo de la Judicatura. Es realmente deleznable cómo estos miembros transitorios del Consejo de la Judicatura no se han preocupado de situaciones básicas. A mí me parece aberrante desde todo punto de vista que en la primera resolución, en la primera parte de la resolución, se pretenda imponer como de atención prioritaria a todos los delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y femicidio. Pero para eso está la logística que está obligada precisamente el Consejo de la Judicatura a crearlo. Si son necesarios más jueces para darse atención prioritaria, que los cree. Si necesita herramientas tecnológicas para esa atención prioritaria, que los haga. Pero no puede a título de resolución determinar una atención prioritaria. Esa es una barbaridad. Vayamos con otro tema, doctor Arias. Usted fue uno de los jueces víctimas del famoso error inexcusable, que fue una herramienta utilizada por el anterior gobierno para manipular a la función jurisdiccional a través de acciones que tomaba el Consejo de la Judicatura en contra de jueces. En la ciudad de Cuenca se ha presentado un caso en el cual un juez, me parece que es el doctor Paul Serrano, sentenció en el caso de Río Blanco. No se había realizado la consulta previa y en definitiva señaló que todo el proceso de adjudicación quedaba nulo y esto ha motivado un reclamo desde las más altas esferas del gobierno, que no se ha quedado conforme con esto, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ha interpuesto una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez. Se argumenta falta disciplinaria tipificada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala no haber fundamentado debidamente actos administrativos, resoluciones o sentencias. Hay intranquilidad, inconformidad de muchos grupos sociales antimineros, de activistas de la ciudad de Cuenca, que aplaudieron el hecho de que se siente jurisprudencia aquí en la provincia de La Suay con el caso de Río Blanco, el tema de minería, los derechos de las comunidades a decidir, que está garantizado por la Constitución de la República. Pero esta situación ha preocupado mucho y es el Consejo de la Judicatura nuevamente el encargado de instrumentar esta demanda que viene desde las altas esferas del Gobierno Nacional y concretamente del Ministerio de Recursos Naturales. Cuando se aprobó la nueva Constitución que nos rige todavía,
se crearon muchísimos derechos, entre ellos un derecho emblemático que era considerado los derechos de la naturaleza. Y los observadores internacionales que asistieron precisamente con ocasión de la puesta en vigencia de esta nueva Constitución señalaron que el lado más endeble era precisamente las garantías que el Estado debía presentar para que esos derechos sean efectivos. Y quienes estaban precisamente con este mandato de que esos derechos sean puestos en vigencia, que sean reales, que sean efectivos, eran los jueces, que estaban llamados a tutelar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales que consagra la Constitución, en contrapeso precisamente al ejercicio del poder político. El poder político siempre tendrá sus propios intereses, pero es el juez quien está llamado a hacer realidad los derechos que consagra la Constitución. Y precisamente en legítimo ejercicio de esta potestad constitucional, el juez Serrano, tutelando derechos constitucionales, emitió una resolución que no porque haya sido, diríamos, del agrado de la mayoría de los ciudadanos, sino una decisión que nace desde su punto de vista estrictamente soberano como juez, desde su punto de vista de juzgador y de la función tutelar que tiene de hacer efectivos derechos fundamentales. Entonces, no solamente por el hecho de que su decisión haya sido realmente del agrado de una mayoría, debe considerarse que esa decisión es adecuada o es suficiente. Hemos leído la resolución del juez Serrano y acusarla de que no está fundamentada, no sé, a lo mejor quienes sostienen eso o no aprendieron a leer desde el punto de vista jurídico, me refiero, o no quieren entenderlo por su conveniencia. Es una decisión que tiene una estructura fundamentada, muy bien lograda, aplicando instrumentos internacionales, determinando la pertinencia del por qué debe decidir de esa manera y no de otra, de tal forma que no es más que una demostración de que el poder político todavía quiere seguir metiendo las manos en la administración de justicia y poner una especie de alerta a los demás jueces y decir, miren, lo que está pasando con este juez, cuando se va en contra de los intereses del poder político, les puede pasar a ustedes también. Hay que recordar aquí, doctor Arias, que fue la Corte Provincial de Justicia de la SUAY que conoció y resolvió un recurso de apelación ratificando la decisión del juez. Es lo que quería decir, si es que la resolución no hubiese estado debidamente motivada, fundamentada, el órgano superior, en este caso la Sala de la Corte Provincial de Justicia, tenía la obligación de pronunciarse en ese sentido. Pero si la Sala confirmó la resolución, es porque la Sala consideró que esa decisión sí está bien fundamentada. Por tanto, pretender ahora una sanción administrativa como único pretexto para frenar la decisión independiente de los jueces debe ser motivo de rechazo masivo de toda la ciudadanía, porque de lo contrario, si perdemos a los jueces que tutelan derechos fundamentales en medio de este caos, en medio de esta arbitrariedad, en medio de este sistema de corrupción, entonces habremos perdido la batalla. Se trataría, doctor Arias, de sentar precedentes quizá dentro del sistema de justicia, de advertir a los jueces sobre cómo deben actuar, o podría ser algo incluso más grave a través de una eventual sanción al juez cuestionar el contenido jurídico de la sentencia. Es que ese es el mensaje evidente. El problema está en que el Estado, este rato la gobernabilidad a partir del presidente Lenín Moreno, le ha apostado al extractivismo. Es decir, que necesita eliminar todo tipo de barreras que no le permitan explotar y no le permitan la actividad minera. Ya se habla del Yasuní, que pretenden seguir explotando en otras áreas estratégicas, y todas las concesiones mineras que se han dado aquí en la provincia de la SUAY, basta observar el mapa minero, es realmente terrible. De tal forma que el único obstáculo que encuentra este poder político es jueces independientes, jueces dignos como el doctor Serrano, que son capaces de, frente a cualquier circunstancia y frente a todo lo que le pueda ocurrir, optar por la defensa de los derechos fundamentales que consagra la Constitución. Y actos de esa naturaleza deben y merecen el apoyo masivo del pueblo, porque no se puede permitir que nos quiten a los ciudadanos la esperanza, que es lo único que nos queda,
de la vigencia de un sistema constitucional de tutela directa e inmediata de nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo ha quedado la situación de los jueces que se vieron afectados durante el correísmo? Entre ellos usted, doctor Arias, hay una serie de procesos que se han seguido en contra del Consejo de la Judicatura y de quien lo presidía, el doctor Gustavo Yal. Pero ¿qué ha pasado con los derechos de ustedes? Bueno, es lamentable porque en un momento determinado jueces que defendíamos precisamente los derechos fundamentales de los ciudadanos nos sentimos absolutamente desamparados, al extremo de que los mismos compañeros judiciales, recuerde usted, emitieron una resolución diciendo que ellos sí son independientes y que no es verdad que no sean independientes, tal forma que el único loco, entre comillas, era yo, hasta que ahora se ha destapado realmente esta ola, diríamos más bien olla de corrupción que estaba en el Consejo de la Judicatura, que realizaba concursos absolutamente dolosos, como ha dicho el Consejo de Transición. Varios testimonios se han sumado al suyo. Recordamos un verdadero escándalo que se armó, me parece, no sé si era juez, no era como juez, el doctor Pablo Cordero, quien también salió presionado por el Consejo de la Judicatura con el famoso error inexcusable. Exactamente. El Consejo de la Judicatura, a través de una comisión especial que ha designado para el estudio de las víctimas de persecución del correísmo, nos ha denominado como víctimas de la persecución del Consejo de la Judicatura. Es decir, que nosotros tendríamos las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para demandar al Estado precisamente por los actos que ha realizado el Consejo de la Judicatura. En el presente caso yo tendría dos opciones. La primera, en contra de los concursos dolosos, porque yo fui víctima de ese concurso doloso y fui apartado del concurso precisamente habiendo tenido la nota más alta. Al final no pude llegar a ejercer el cargo porque me faltaba un 5 décimas de una nota, que otros sí lo alcanzaron. Había una descarada injerencia en los concursos. Cambiando a última hora las reglas de juego. Pero bueno, esa es la primera opción. La segunda opción es precisamente por haber sido víctima de esa persecución. Y ustedes saben cómo fue la denuncia en ese sentido, de que se me ordenó que resolviera de una manera determinada un juicio que estuvo en mi conocimiento por el 30S. No lo hice y obviamente las consecuencias están a la vista. Pero yo siempre he preferido mirar hacia adelante, dar la vuelta a la página y a la final, si es que yo sigo estas acciones, ¿quién es el que debe responder? El Estado, desde luego, tendrá que pagarme una indemnización del bolsillo de los ecuatorianos, porque todos aquellos responsables, los que deben devolver precisamente por sus atropellos, ya están fuera del país. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal de la SUAY, exteriorizando también su preocupación por la decisión o la sugerencia que habría hecho el Consejo de la Judicatura en cuanto a la interpretación de la pregunta 4 que fuera aprobada en la anterior consulta popular, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.